hoy en ¿Quién es quién?, la historia de uno de los personajes más oscuros e influyentes del siglo XX. Un hombre que pasó de una vida marcada por el fracaso a liderar una nación entera y provocar una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Esta es la historia de Adolf Hitler. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña localidad del Imperio Austrohúngaro. Fue criado en un entorno familiar rígido, con una relación conflictiva con su padre y una fuerte dependencia emocional de su madre. Desde joven mostró interés por el arte, pero también una profunda dificultad para adaptarse a la disciplina y a la autoridad. En su juventud, se trasladó a Viena con el sueño de convertirse en artista. Sin embargo, fue rechazado en 2 ocasiones por la Academia de Bellas Artes. Aquellos fracasos marcaron profundamente su carácter. Vivió años de pobreza, soledad y frustración en una ciudad donde comenzó a absorber ideas nacionalistas extremas y un creciente antisemitismo, muy presentes en el clima político de la época. La Primera Guerra Mundial fue un punto de inflexión en su vida. Hitler se alistó como voluntario en el ejército alemán y encontró en la guerra un sentido de pertenencia que nunca había tenido. La derrota de Alemania en 1918 lo afectó profundamente. Para él, la rendición fue una humillación y comenzó a culpar a enemigos internos de la caída del país. Tras la guerra, Alemania quedó sumida en una grave crisis económica, política y social. En ese contexto de caos y desesperación, Adolf Hitler se unió a un pequeño partido político en Múnich, el Partido Obrero Alemán, que más tarde se convertiría en el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, conocido como el Partido Nazi. Hitler demostró rápidamente un talento extraordinario para la oratoria. Sus discursos, cargados de emoción, promesas y culpables claros, comenzaron a atraer multitudes. Utilizaba el miedo, la frustración y el orgullo nacional para construir un mensaje simple pero poderoso. Alemania debía recuperar su grandeza y eliminar a quienes consideraba responsables de su decadencia. En 1923 intentó tomar el poder mediante un golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich. El intento fracasó y Hitler fue encarcelado. Lejos de destruir su carrera, la prisión se convirtió en una oportunidad. Durante ese tiempo escribió Mi lucha, un libro en el que plasmó su ideología, su visión del mundo y su profundo odio racial. Tras salir de prisión, Hitler cambió de estrategia. Decidió buscar el poder a través de medios legales. Aprovechó el descontento popular, la hiperinflación y el desempleo para fortalecer al partido nazi. Poco a poco, su figura pasó de ser marginal a ocupar un lugar central en la política alemana. En enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Una vez en el poder, actuó con rapidez para eliminar cualquier oposición. Utilizó incendios, decretos de emergencia y violencia política para consolidar un régimen totalitario. Los partidos políticos fueron prohibidos, la prensa fue controlada y el Estado quedó sometido a la voluntad de un solo hombre. Hitler se proclamó Führer, líder absoluto de Alemania. A través de una intensa maquinaria de propaganda, el régimen nazi construyó un culto a su figura y difundió una visión del mundo basada en el nacionalismo extremo y la obediencia ciega. Uno de los pilares del nazismo fue el antisemitismo. Las leyes raciales comenzaron a excluir a los judíos de la vida pública, despojándolos de derechos, propiedades y dignidad. Lo que empezó como discriminación legal, pronto se transformó en persecución sistemática. Al mismo tiempo, Hitler impulsó un ambicioso programa de rearme y obras públicas que redujo el desempleo y fortaleció temporalmente la economía. Para muchos alemanes, esto fue visto como una recuperación nacional, lo que aumentó aún más su apoyo popular.
Pero el verdadero objetivo de Hitler era la expansión territorial. Creía que Alemania necesitaba más espacio y estaba dispuesto a obtenerlo por la fuerza. En 1939, con la invasión de Polonia, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Al principio, las fuerzas alemanas lograron rápidas y espectaculares victorias en Europa. Países enteros cayeron en cuestión de semanas. Sin embargo, la guerra se fue transformando en un conflicto prolongado y devastador. La invasión de la Unión Soviética marcó un punto de inflexión. El Frente Oriental se convirtió en una guerra brutal, con millones de muertos. Paralelamente, el régimen nazi llevó a cabo el Holocausto, el asesinato sistemático de 6 millones de judíos, junto con millones de otras víctimas consideradas indeseables. Campos de concentración y exterminio se convirtieron en símbolos del horror absoluto. A medida que la guerra avanzaba, Alemania comenzó a sufrir derrotas constantes. Las ciudades fueron bombardeadas, los recursos escaseaban y la población civil pagaba un precio cada vez más alto. Hitler, cada vez más aislado y desconectado de la realidad, se negaba a aceptar la derrota. Tomaba decisiones militares erráticas y castigaba cualquier señal de disidencia. En los últimos meses de la guerra, las fuerzas aliadas avanzaron desde todos los frentes. Berlín quedó rodeada. Hitler se refugió en un búnker subterráneo, donde pasó sus últimos días aferrado a una victoria imposible. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó junto a Eva Braun. Tenía 56 años. Días después, Alemania se rindió oficialmente, poniendo fin a la guerra en Europa. El mundo quedó devastado. Decenas de millones de personas habían muerto y ciudades enteras estaban en ruinas. Las consecuencias morales y humanas del nazismo marcaron para siempre la historia contemporánea. El legado de Adolf Hitler es el de una advertencia. Demostró hasta dónde puede llegar la destrucción cuando el odio, la manipulación y el fanatismo se combinan con el poder absoluto. Hitler no fue un monstruo surgido de la nada. Fue el producto de su tiempo, de crisis profundas y de decisiones humanas. Comprender su historia no es justificarla, sino aprender de ella. ¿Puede una sociedad repetir los mismos errores? La historia, como siempre, deja la respuesta en manos de quien la escucha.